Bien, vamos al ámbito político para abordar otro de las aristas, de los coletazos que ha dejado también este tercer retiro y todo lo que significó para el gobierno la derrota política ante el Tribunal Constitucional, lo que ha puesto más presión también respecto a la reforma de pensiones, que recordemos está avanzando, discutiéndose en el Senado. Queremos hablar de lo que está ocurriendo, estamos en contacto con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, gracias por este contacto. Senador, bueno, la reforma previsional adquiere otra urgencia a partir de lo que ha ido ocurriendo, así al menos lo ven desde el gobierno. En la oposición, ¿cómo ven este tema? Sobre todo cuando ya se ha presentado un proyecto para un cuarto retiro de fondos previsionales. A ver, yo creo que el tema de discusión sustantiva es si es que el presidente y el gobierno y Chile Vamos quieren un nuevo sistema de pensiones, si quieren dar el paso que Chile necesita, que es crear un modelo de pensiones mixta con un pilar de seguridad social, o si quieren insistir con el mismo modelo fracasado de las cuentas individuales y de la AFP. Siento que eso es la disyuntiva. Una de las razones por las cuales las personas y parlamentarios incluso proponen los retiros de fondos de las AFP es la necesidad social, pero también hay una parte de ellos que lo plantean porque hay un desafecto, un desapego, una subvaloración o desvalorización, diría yo más bien, del sistema de pensiones en nuestro país que da malas pensiones. Y por tanto el gobierno tiene que decidir, y Chile Vamos, si es que vamos, valga la redundancia, dar un paso para crear algo nuevo, porque más de lo mismo no sirve. Pero el proyecto original que viene de la Cámara de Diputados es más de lo mismo, diputado, cuando 3 puntos van a crear una nueva entidad, un ahorro colectivo que no existe hoy día. Claro que es más de lo mismo, porque no hay que hablar sobre el 6% adicional de las cotizaciones de los empleadores. Hay que hablar sobre el 16%, que es el esfuerzo contributivo que van a hacer entre trabajadores por un lado y empleadores por otro para generar fondos, a lo cual se suma el esfuerzo que hace el Estado en el pilar solidario. Es un sistema integrado, y en ese sistema integrado no vale la pena solo hablar de lo que aportan los empresarios, hay que hablar de lo que es el esfuerzo contributivo en su conjunto, y lo que el gobierno propone es que del 16% contributivo, el 20% sea un pilar de seguridad social y el resto sigue el mismo modelo. Y esto quedó muy en evidencia con lo que dijo el ministro Melero estos últimos días en la propuesta fallida del presidente Piñera al Congreso respecto al tercer retiro. Senador, cuando usted dice que hay que poner el foco en el 16%, ¿no? En toda la cotización, ¿a qué se refiere? ¿A una idea nueva o a insistir en que estos 6 puntos vayan a un ahorro colectivo? ¿O la idea es abarcar también el 10 que hoy día ya se cotiza también? Lo que se ha planteado es que en este periodo, para sentar las bases de un nuevo modelo, es que 6 puntos vayan a crear un pilar de seguridad social para compensar las brechas de ingresos de mujeres y la brecha de remuneracional que hay en nuestro país. Si el gobierno insiste en 3 y 3, lo evidente, lo que cae de maduro es decir, bueno, está bien, 3 y 3 de los empresarios y 5 y 5 de lo que aporta cada trabajador, para que tengamos un sistema mixto donde una parte esté en cuentas individuales, la mitad, y la otra parte esté en un pilar de seguridad social, la mitad. Es decir, 8 y 8, hablando en términos numéricos. Y ahí recién comienzan a comprender sectores de Chile Vamos que están equivocados en su lógica, porque lo que es la propuesta que viene de la Cámara de Diputados y que fue rechazada en la Comisión de Trabajo del Senado, es un proyecto que perdura, consolida, profundiza la lógica de cuentas individuales que en ningún lugar del mundo da buenas pensiones, y es imposible que lo den. Senador, el ministro Melero ha dicho esta mañana en Radio Pauta que el sistema no está herido de muerte, decía, sino que está desafiado para generar un sistema que permita recuperar los ahorros que se han retirado hasta ahora. ¿Coincide con eso? Mire, depende qué entiende él por el sistema. El sistema tiene dos caras. Una cara del sistema es un proceso que genera pensiones. Ese sistema no es que esté desafiado, está fracasado. La otra cara del sistema es que estos ahorros aportan miles de millones de dólares al mercado de capitales.
ponen a disposición de la economía chilena una cantidad de recursos para que la economía funcione, para que se preste dinero a emprendimiento, a empresas, etcétera. Ese segundo sector es el que está desafiado hoy, el mercado de capitales, no el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones ya fracasó. Y lo que tenemos que tomar como país, la decisión, es vamos a crear un nuevo modelo de pensiones, uno que no sea un fracaso, y yo creo que eso es posible. Y sin duda, cuando uno habla y tiene una mirada sistémica, el que exista ahorro para las pensiones, el que se administre de otra forma, que se invierta, por cierto, que se invierta en el mercado de capital y que se capitalice. Porque eso es positivo. Pero también, bajo otras políticas de inversión es positivo. Pero se pueden hacer las dos cosas. Tener un proceso de inversión, pero bajo una lógica de inversión que no sea individual, porque la lógica individual reproduce la desigualdad de la sociedad. Y somos un país muy desigual. Y por tanto, si queremos aminorar eso en la vejez, se necesita cambiar el sistema de pensiones. Senador, ya lo hemos conversado otras veces, pero me gustaría volver al punto porque el gobierno también lo toma como uno de sus argumentos para oponerse a esta idea de repartir estos 6 puntos extra en 2 fondos distintos, uno individual y otro colectivo. ¿Qué pasa con la opinión de la ciudadanía respecto al sistema? Cuando en las encuestas muestran una preferencia hacia un destino a las cuentas individuales de ese 6% extra, más que a un ahorro colectivo. Cuando además el sistema pareciera haberse validado al menos en esta etapa respecto a los retiros que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo reciben ustedes o cómo analizan ustedes ese elemento? ¿Cómo lo meten en la juguera política al momento de ver la propuesta que están planteando la oposición? Mira, permíteme un par de reflexiones. Sí. Lo primero es que la gente, si es por encuestas, y uno le pregunta si quieren pagar impuestos, ¿nos vamos a guiar por las encuestas? No, hay políticas públicas que se hacen porque hay un bien superior, una mirada superior, no de corto plazo. Las encuestas no es el único parámetro. Pero si uno le pregunta a la gente, y hay un estudio que hemos hecho en el Congreso, con las universidades y con institutos internacionales, la gente lo que más quiere son mejores pensiones. Lo que no cree la gente que el actual modelo da buenas pensiones. Por eso el desafecto, por eso prefieren que la plata esté en una cuenta que ellos lo pueden retirar. Y la verdad, si uno le pregunta a la mayoría de los chilenos si quieren ahorrar para la vejez, dicen que sí al principio, pero después prefieren el consumo presente al ahorro futuro. Está dentro de la naturaleza humana aquello. Y por eso todos los países del mundo desde principios del siglo pasado crean un sistema de pensiones y de contribución que es obligatoria, porque uno lo tiene que obligar a ahorrar para la vejez. Mire, lo que hay detrás del argumento del ministro Melero, para que digamos las cosas como son, es que él quiere insistir en defender el modelo actual. Si es así, que lo diga de una vez, pero digámosle también a los chilenos que con más AFP, que es un sistema caro, lleno de abusos, destinado a lucrar con las platas de los trabajadores y trabajadoras, no vamos a llegar a mejores pensiones. Senador, si quiere un acuerdo en esta materia, lo invito a que salga de su rincón y mire lo que hace el resto del mundo y busquemos un nuevo modelo de pensiones, tal como ofreció el presidente Piñera después del primer retiro. Dijo que estaba dispuesto. Estamos en el tercero y probablemente van a haber gente que quiere un cuarto y quinto si es que no tenemos un nuevo modelo de pensiones. Senador, lo que está claro es que si avanza un cuarto retiro, nos estamos alejando cada vez más de un buen sistema de pensiones, ¿o no? Nos estamos alejando de la posibilidad de contar con una mayor cantidad de personas asociados al modelo de pensiones. Lo que estamos perdiendo en los primeros retiros es mucha gente que igual tenía muy pocos ahorros en el sistema de pensiones. Porque con los 3 retiros no es que hayan retirado 20, 30, 50 millones de pesos, no nos engañemos, aquí hay una falacia. Las personas tenían topes máximos que podían retirar en estos retiros. Sí. Y las personas en el peor de los casos pueden haber retirado 10 millones, 12 millones de pesos. Mire, con 12 millones de pesos no cambia tu realidad de pensión. No, pero la gente, la gran mayoría que ha quedado sin fondos, hay mucha gente que es joven, que va a reponer fondos, y ese es un porcentaje muy grande. Otras personas ya mayores con una experiencia laboral también han perdido fondos, pero esa gente igual
van a depender del Estado y el subsidio público. Es cierto, pero la brecha que tiene que cubrir el Estado es mayor, ¿no? O sea, lo que está claro es que para financiar esas buenas pensiones se necesitan fondos, ya sea de estos ahorros individuales o que los ponga el Estado, pero se necesita que la torta crezca para poder distribuirla bien después. Entonces, vuelvo a la pregunta, si seguimos avanzando en los retiros, ¿es posible construir un buen sistema de pensiones? Se hace muy difícil, sin duda. Yo nunca he sido de los promotores de los retiros de fondos de pensiones. No creo que es una buena política pública. Lo he apoyado porque en medio de una pandemia la gente no tiene acceso a otros recursos. Por ello, hoy necesitamos 2 acuerdos. Invitaría a que construyamos esos acuerdos, diría después un tercero. Uno es cómo asegurar una renta básica universal. Ajá. Y que nos pongamos de acuerdo de dónde vamos a sacar esos recursos para financiar las ayudas sociales y económicas en medio de la pandemia. Y por otro lado, construyamos un nuevo modelo de pensiones que sea estable, que permita que las 2 dimensiones funcionen. Es decir, por un lado, generar pensiones dignas y a la vez asegurar que esos recursos que se van a ir acumulando se inviertan y le rinda a la gente. Para eso necesitamos nuevas políticas de inversiones. Yeah. Lo tercero que necesitamos, Sebastián, es buscar una forma de dar gobernabilidad al país los próximos 10 meses, durante dura el presidente Piñera. Yo creo que es un desafío de la política y donde todos deberíamos estar dispuestos a ayudar. Senador, respecto a ese punto en particular, ¿por dónde pasa ese acuerdo para garantizar la gobernabilidad? Mire, primero que tanto la oposición como Chile Vamos comprende que tenemos 10 meses por delante donde todavía hay una pandemia, donde hay proceso electoral y donde hemos vivido una crisis institucional tremenda desde el estallido hasta estas últimas semanas. Y para eso nos estamos poniendo de acuerdo en los temas principales que vamos a abordar en este tiempo. La ayuda social y la reforma de pensiones son 2 pivotes básicos, probablemente hay otros temas, pero construyamos acuerdos en esta materia y aseguremos que podamos enfrentar la pandemia, las situaciones sanitarias de buena forma en estos próximos meses. Bien, senador Letelier, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego.